La clase del día de hoy trata sobre justificación de la investigación, viabilidad y limitaciones de la investigación. Primero trataremos la parte justificación de la investigación, posteriormente hablaremos sobre viabilidad de la investigación y finalmente lo correspondiente a limitaciones de la investigación. Cuando hablamos de justificación de la investigación, debemos responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante esta investigación? Lo cual significa el argumentar convincentemente la causa, los motivos, las razones que justifican el realizar esta investigación, es decir, la relevancia de realizar esta investigación. Asimismo, es sumamente importante el considerar la utilidad, aplicación y diseminación que va a tener la evidencia generada para prevenir, mejorar y o mantener la salud de la población, ya sea a nivel local, regional o de manera global. Para entender mejor la relevancia de una investigación, se deberá considerar lo siguiente. Primero, esta debe estar basada en prioridades de investigación. Asimismo, se deberá considerar la potencial contribución científica que va a tener esta investigación y los beneficios de la evidencia generada como resultado de esta investigación. Como mencionamos previamente, es importante que una investigación esté realizada teniendo en cuenta que sea parte de las prioridades de investigación o tenemos que relacionar esta investigación con las prioridades de investigación existentes, debido a que las prioridades nacionales, como las que se observan en este slide, se han establecido teniendo en cuenta un proceso participativo y democrático tanto a nivel regional como nacional, y es a través de este proceso que se identificaron las prioridades nacionales, entendiéndose como prioridad nacional a la necesidad de investigación priorizada que contribuye a alcanzar el o los objetivos, metas de una prioridad sanitaria. Y como ustedes pueden ver, hay 11 prioridades nacionales de investigación en salud que se han establecido para el periodo 2019-2023. Y estas son salud materna, perinatal y neonatal, cáncer, malnutrición y anemia, salud mental, enfermedades metabólicas y cardiovasculares, tuberculosis, infecciones respiratorias y neumonía, accidentes de tránsito, salud ambiental y ocupacional, enfermedades de transmisión sexual y VIH y SIDA, y enfermedades metaxénicas y zoonóticas. Igualmente, la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres ha establecido líneas de investigación, las cuales ustedes pueden ver aquí, que guardan concordancia con las prioridades nacionales de investigación en salud que fueron establecidas para el periodo 2019-2023, y estas son mortalidad materna, perinatal y neonatal, cáncer, trastornos de la nutrición, salud mental, enfermedades crónicas transmisibles, enfermedades infecciosas, salud ambiental, ocupacional y accidentes, estudios sobre genética y enfermedades raras, estudios sobre política y gestión en salud y estudios sobre educación médica. Asimismo, existe una política internacional establecida a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los cuales fueron establecidos para el periodo 2015-2030, en tal sentido, el realizar investigaciones basadas en prioridades o líneas de investigación permitirá
ya sea de manera directa o indirecta, alcanzar estos objetivos del desarrollo sostenible. Por ejemplo, tenemos la Prioridad Nacional de Salud Materna, Perinatal y Neonatal. Siendo así, investigaciones en esta área, ya sea sobre mortalidad materna o sobre otros tipos de estudios que estén relacionados con la salud materna, perinatal y neonatal, permitirán entender mejor la problemática que hay en esta área y así contribuirán a mejorar, mantener y o restaurar la salud y el bienestar materno, incluyendo la reducción y o prevención de muertes maternas en el país. Y de esa manera contribuirán con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que es el objetivo referente a la salud y bienestar. En relación a la contribución científica, podemos a su vez considerar el tipo de contribución científica, la importancia y el potencial impacto de realizar la investigación que queremos hacer. Es decir, cuando nos referimos a tipo de contribución científica esta investigación proporcionará un nuevo conocimiento, una nueva teoría, una nueva técnica, un nuevo método o procedimiento, o contribuirá a desarrollar o apoyar un conocimiento, teoría, técnica, método o procedimiento ya existente. La importancia se refiere a de qué manera la evidencia generada permitirá entender o ampliar mejor la realidad de la problemática a estudiar y o a mejorar de alguna manera el problema de investigación que se está estudiando y o buscar alternativas de solución. Asimismo, cómo esta investigación puede servir de base para futuras investigaciones. Siendo así, el potencial impacto sería cuando esta evidencia generada contribuya a dar solución de alguna manera al problema estudiado o a ayudar a prevenir, reducir o eliminar un determinado problema de salud pública. De igual manera, es necesario indicar los beneficios que proporcionaría el realizar esta investigación. ¿Quiénes se beneficiarán? ¿Qué cambios se esperan como resultado de esta investigación? ¿Es algo innovador que permite disminuir costos o mejorar la atención médica? ¿Qué posibles repercusiones negativas existirán de no realizarse esta investigación? ¿Continuará o se agravará el problema con el tiempo si no realizamos esta investigación? En tal sentido, como resultado de este balance de aspectos positivos y negativos, o como resultado de este balance de riesgos y beneficios al realizar esta investigación, tenemos la relevancia social de realizar esta investigación para nuestra sociedad, ya sea a nivel local, regional, nacional o a nivel global. Asimismo, es importante que la generación de evidencias como resultado de esta investigación pueda ser utilizada por los decisores y gestores, es decir, cómo, producto de esta investigación, de qué manera la evidencia generada, ya sean conocimientos, procesos de desarrollo tecnológico o innovación, patentes, han permitido desarrollar programas y o políticas públicas basadas en evidencia y de esa manera cómo esto ha contribuido a mejorar la salud de la población. Asimismo, como parte de la generación de evidencia, esta debe difundirse a través de presentaciones, ya sea a nivel local, nacional e internacional, y con publicaciones en revistas nacionales e internacionales.
La viabilidad en una investigación indica la probabilidad de que una investigación se lleve a cabo, es decir, pueda realizarse y culminarse o concretarse con éxito. La viabilidad evalúa la factibilidad, los aspectos administrativos, los aspectos éticos y la metodología que va a utilizar el estudio. La factibilidad será explicada posteriormente y en relación a los aspectos administrativos se refieren a los permisos que se requieren para realizar la investigación, ya sea del establecimiento o establecimientos de salud o de la institución en la cual se va a realizar el estudio. Por ejemplo, en el caso de querer realizar una investigación tipo ensayo clínico, se requiere el permiso del Instituto Nacional de Salud. En relación a los aspectos éticos, la aprobación de la investigación requiere la viabilidad de una investigación indica la probabilidad de que una investigación se lleve a cabo, es decir, de que pueda realizarse y culminarse o concretarse con éxito. La viabilidad evalúa la factibilidad, los aspectos administrativos, los aspectos éticos y la metodología que el estudio estará realizando. La factibilidad será explicada posteriormente. Los efectos administrativos incluyen los permisos que se requieren para realizar la investigación, ya sea del establecimiento o establecimientos de salud o de la o las instituciones en las cuales se va a realizar la investigación. Por dar un ejemplo, si queremos realizar una investigación tipo ensayo clínico, se requerirá el permiso del Instituto Nacional de Salud. En relación a los aspectos éticos, la aprobación de la investigación por un comité de ética es un requisito indispensable a fin de poder garantizar el respeto y la protección de los derechos de los sujetos en investigación. Por otro lado, otro aspecto importante en la viabilidad de un estudio es la metodología a utilizar, puesto que en función con la metodología a utilizar, puesto que la metodología a utilizar depende de los objetivos y a su vez del diseño que se ha seleccionado para investigar el problema de investigación. En relación a la factibilidad de una investigación incluye el tiempo y los recursos requeridos para realizar la investigación. El tiempo se refiere a cuál será la duración total del estudio. ¿Serán días? ¿Serán meses? ¿Serán años? Asimismo, se tiene que considerar los recursos disponibles. Dentro de los recursos tenemos los referentes a los recursos humanos, los recursos financieros, los recursos materiales que incluyen los bienes, insumos, reactivos o servicios especializados que se requieren para realizar esta investigación. Y en función con estos recursos nosotros sabremos si existen o hay disponibilidad de los mismos. Por ejemplo, es importante poder determinar con anticipación si es que en el caso que necesitemos comprar materiales, estos existen en el país o se tienen que importar y a su vez conocer el tiempo que requerirá la importación de dichos productos. Asimismo, es importante considerar si se cuenta con la experiencia suficiente para poder realizar la investigación. No solo el investigador principal, sino todo el equipo, teniendo en cuenta el diseño de investigación seleccionado y los instrumentos de recolección a utilizar. Nos encontramos actualmente en la parte limitaciones de la investigación. Cuando hablamos de limitaciones en la investigación, nos referimos a todos los obstáculos, restricciones encontradas durante la ejecución de la investigación. Es decir, son los problemas con los que el investigador se encontrará durante el proceso de su investigación.
Como mencionamos, las limitaciones son todos aquellos obstáculos encontrados durante la ejecución de la investigación, las cuales pueden estar relacionadas al diseño del estudio, recolección de datos, procesamiento y análisis de datos y los recursos necesarios. En relación al diseño seleccionado, por ejemplo, si hemos seleccionado un estudio de cohortes o un estudio de ensayos clínicos, pueden haber problemas relacionados a la pérdida del seguimiento de los participantes, o en el caso de un estudio caso control, puede haber una inadecuada selección de los participantes. En relación con limitaciones de recolección de datos, estas pueden estar relacionadas a dificultades en alcanzar el tamaño muestral, obviamente dependiendo de los criterios de selección del estudio y del tiempo necesario para realizar la recolección de información o del lugar donde se va a realizar dicha recolección de información. Otro aspecto importante que puede influenciar o limitar la recolección de datos es el tipo de instrumento utilizado. Asimismo, también puede limitar la recolección de datos, la falta de calibración de equipos. También puede haber limitaciones relacionadas con el sujeto de investigación debido a que olvido de la información requerida o no recuerda adecuadamente la experiencia que ha vivido en función a lo que queremos investigar. O también puede estar afectada la recolección de datos debido a la subjetividad o por aspectos culturales que pueden influenciar la respuesta de los participantes. En relación a las limitaciones debido al procesamiento y análisis de datos, estas se pueden dar, por ejemplo, debido al llenado incorrecto en la base de datos, ya sea por codificaciones erróneas, valores incorrectos, ¿no? Es por ello que siempre es importante que si uno crea una base de datos, hacer la limpieza respectiva. También pueden suceder errores en el análisis de datos debido, por ejemplo, a la utilización de métodos estadísticos incorrectos, por así decirlo. Queremos aplicar métodos paramétricos en casos de distribuciones no normales o pruebas de comparación de promedios para variables categóricas. Asimismo, pueden haber interpretaciones erróneas de los resultados, por ejemplo, por la presencia de variables de confusión no contempladas en el análisis de datos. Las limitaciones relacionadas a los recursos humanos o a los recursos necesarios también pueden ser debido a limitaciones debido a la falta de entrenamiento o el no tener el personal con experiencia suficiente y personal que va a requerir entrenamiento. Por otro lado, también dentro de los referentes recursos necesarios están los materiales que se requieren. ¿Contamos o no con los equipos que requerimos para investigar? ¿Están calibrados o no lo están? La parte financiera también es sumamente importante, puesto sin contar con el presupuesto que se requiere, y si ese no está disponible, obviamente no se podrá realizar adecuadamente la investigación. Como parte de las limitaciones que pueda tener una investigación, es importante también considerar los potenciales sesgos que se pudieran presentar. El sesgo es un error sistemático y es la diferencia entre el valor verdadero y el valor obtenido al medir una variable. Es decir, dichos errores suceden en cada una de las mediciones realizadas en los participantes del estudio. Por ejemplo, si se realizó la medición del peso y la balanza estaba descalibrada, los valores del peso estarán errados en cada una de las mediciones realizadas. Hay diferentes clasificaciones para identificar los sesgos. Y a continuación explicaré algunas de las más frecuentes. Por ejemplo, aquí tenemos los sesgos
de selección. Estos sesgos de selección suceden cuando los individuos pertenecientes a los grupos de estudio no reflejan las características de la población de la que proceden. Los sesgos de selección pueden ser sesgos en el seguimiento, sesgos en el muestreo y el sesgo de Bergson. Los sesgos de seguimiento generalmente se presentan en los estudios de cohorte y en los estudios tipo ensayo clínico. Y sucede cuando hay una pérdida en el seguimiento desigual entre ambos grupos de estudio. Por ejemplo, si se está probando una nueva medicación y hay una considerable pérdida en el seguimiento en pacientes debido a muertes, el estudio podría reflejar que el medicamento es beneficioso, pero en realidad no lo es. Los sesgos en el muestreo se refieren a cuando los criterios de selección no identifican adecuadamente a la población objeto de estudio. Por ejemplo, esto podría suceder si seleccionamos voluntarios para realizar una encuesta sobre violencia de género. Obviamente, las personas que participan realizando la encuesta no reflejan las características de la población general. Los sesgos de Bergson son un tipo de sesgo de selección que pueden darse en estudios de casos y controles y en el cual el hecho de estar enfermo y haber estado expuesto al factor de riesgo en estudio aumenta la probabilidad de ser ingresado en un hospital, lo cual da lugar a una tasa de exposición más elevada entre los casos hospitalarios en comparación con los controles que también son hospitalarios. También existen los sesgos de medición o información. Este tipo de sesgo ocurre cuando se produce un defecto al medir la exposición o la evolución, lo cual genera información diferente entre los grupos o el grupo de estudio. Los tipos de sesgos de medición o información podrían clasificarse de la siguiente manera. El efecto Hathor, los sesgos del observador, sesgos de anticipación, sesgo de recuerdo, sesgo del entrevistador, sesgo por la falta de sensibilidad del instrumento, sesgo por tiempo inapropiado en la recolección de datos. El efecto Hathor es la diferencia o es cuando la persona se comporta o el participante o el sujeto en investigación se comporta de manera diferente cuando sabe que lo están observando. El sesgo del observador se refiere a que cuando el observador tiende a beneficiar o tiende a buscar que los resultados sean de acuerdo a lo esperado. Por ejemplo, si estamos en un estudio de hipertensión arterial y estamos evaluando un tipo de tratamiento, un tipo de ejercicio que puede ayudar a disminuir la hipertensión arterial, el investigador tratará de que los resultados sean positivos, por ejemplo, indicando que este tipo nuevo de ejercicio se realizó en aquel grupo de pacientes que van a dar un resultado positivo. En el caso del sesgo de anticipación, se refiere a que sucede, por ejemplo, cuando se identifica la enfermedad en estadios iniciales, lo cual hace que la supervivencia de dichos enfermos sea mayor de la estimada. Por así decirlo, si se realiza un screening de cáncer de cuello de útero y detectamos el cáncer de cuello de útero, vamos a dar el tratamiento y la supervivencia de ese grupo de mujeres va a ser mayor a que si simplemente no hacemos un screening y las personas llegan al hospital ya con el diagnóstico y en estadios avanzados.
En relación a los sesgos de recuerdo, esto puede suceder o sucede usualmente cuando los participantes no recuerdan adecuadamente hechos o experiencias previas que están siendo investigadas. También tenemos el sesgo del entrevistador. Esto sucede cuando el entrevistador realiza una recolección selectiva de datos, lo cual puede hacerlo de manera consciente o inconsciente, ¿no? Y lo cual también puede suceder debido a la falta de entrenamiento o experiencia del entrevistador. También hay un sesgo por la falta de sensibilidad de los instrumentos de recolección de información. Y esto va a producirse que esta medición sea incorrecta o inadecuada y consecuentemente no mida la variable estudiada de la manera correcta. También hay sesgos por el tiempo inapropiado de la recolección de datos. ¿A qué se refiere este tipo de sesgo? Por ejemplo, si quiero hacer una encuesta en el caso de enfermedades letales, solamente voy a poder entrevistar a aquellos que no fallecieron. Sin embargo, como es una enfermedad letal, la mayoría de pacientes con enfermedades letales ya fallecieron y no voy a obtener la opinión de ese grupo de participantes que ya fallecieron. También tenemos los sesgos de confusión. Estos sesgos de confusión son aquellos que distorsionan los resultados de la investigación debido a la influencia de otras variables que no fueron controladas adecuadamente, ya sea durante la fase de diseño o la fase de análisis. En este contexto, son fuente posible de sesgos de confusión cualquier variable asociada con exposición que, además, esté causalmente asociada con el evento en estudio y en ausencia de la exposición en estudio. Y a su vez, estos sesgos de confusión suceden cuando esta variable no es una variable intermedia en la vía etiológica entre la exposición y el evento del estudio. Una forma simple de poder evitar estos sesgos de confusión, si estamos en la fase de diseño, es, por ejemplo, realizando una aleatorización, es decir, mediante una aleatorización permite que las variables se distribuyan de manera similar en los grupos de estudio, haciéndolas comparables, ¿no?, en todo excepto en la variable de exposición. Otra forma es mediante un pareamiento, la cual permitiría igualar en el proceso de selección a los grupos de comparación y control con relación a los factores de confusión. Otra forma de evitar estos sesgos de confusión es también durante el análisis. Por ejemplo, se puede hacer una estratificación, es decir, podemos establecer subgrupos que son similares con relación a los factores de confusión. Y la otra forma ya es utilizando modelos multivariados, mediante los cuales ya el factor confusor estaría, ¿no?, siendo analizado mediante la utilización de estos modelos multivariados. Como mencionamos previamente, las limitaciones son todos los obstáculos encontrados durante la ejecución de la investigación. Lo más importante es que si suceden una o más limitaciones, estas deben estar debidamente justificadas, indicando las razones que las motivaron. Es importante que se mencionen todas las limitaciones que se presentaron durante la investigación con su debida justificación, puesto que esto permitiría que en caso se replique el estudio, los
investigadores que deseen replicar esta investigación puedan de repente establecer medidas correctivas y evitar estas limitaciones. Un aspecto importante y a considerar cuando hablamos de limitaciones, dependiendo de cuántas o cuáles sean, estas limitaciones pueden afectar la calidad de la investigación y los resultados de la investigación. Bueno, eso sería todo en relación a justificación de la investigación, viabilidad y limitaciones de la investigación. Si tuvieran alguna pregunta, acá les dejo mi correo electrónico. Muchas gracias.